buenos días, tardes, noches, queridos hermanos. En el momento que ustedes dispongan ver este video que con todo cariño hemos preparado para ustedes, el padre Miguel Saloma, el padre Jaime Paredes y su servidor, el diácono José Antonio Tame. Hoy tendremos el gusto de escuchar y de reflexionar sobre las lecturas del 20º domingo de tiempo ordinario. Y bueno, pues van a ver qué interesantes. Hoy es una lectura que a primera vista sonaría medio extraña, ¿no? Como que diríamos, ay, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, pues los invitamos a que nos acompañen en este nuevo programa de reflexión. Padre Jaime, ¿quisieras hacer algún comentario adicional antes de entrar a leer el texto? No, entramos directamente al texto. Perfecto, muy bien. Entonces, si me permiten, voy a proceder. Seguimos leyendo el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Muy bien, Padre Jaime, ¿qué nos puedes hacer favor de comentarnos? Sí, sí, les comparto algunas reflexiones, algunos puntos que investigué, que leí. Primero ponemos en contexto este texto, este episodio de la mujer cananea. Antes tenemos el episodio de la discusión sobre las tradiciones, de que no se lavan las manos los discípulos. Llegan los doctores de la ley, los fariseos, y señalan este punto. Señalan el punto de por qué tus discípulos no se lavan las manos y por qué no siguen las tradiciones. Y entonces Jesús señala que sobre las tradiciones dejamos a un lado el verdadero precepto del amor de Dios. Este es el contexto, este es el texto anterior. Y este texto, el episodio de la mujer cananea, pues está en continuidad con el anterior, continuidad en relación al contraste que va a haber. Pues entre los hombres, como entre los pueblos, existía una separación de pureza, una separación de pureza. Siguiendo las tradiciones, siguiendo algunos rituales, había esta separación de pureza, los judíos y los paganos. De hecho, la mujer es cananea. Es en todo, desde el Génesis 10, desde ese principio, Canaán siempre va a estar en contraste con Israel. Siempre será la oposición, Canaán. Entonces, hay esta separación por la pureza, es una pureza legal. Y los judíos, pues sabemos, no podían comer con los paganos para no contaminarse. Hay una conciencia, hay una religiosidad, hay una mentalidad de pureza. Entonces, quiero yo dar algunos puntos sobre la pureza, más para tener englobados
el texto que estamos meditando, la pureza. ¿Qué es la pureza? Vamos a dar algunos detalles de esta concepción, de esta conciencia que tenía el pueblo de Israel. ¿Qué es la pureza? Es la disposición requerida para acercarse a las cosas sagradas. Así lo podríamos definir, así lo define el diccionario de León Dufour, de vocabulario teológico. Es la disposición requerida para acercarse a las cosas sagradas. Es la disposición de un pueblo, la disposición de una persona para acercarse a las cosas sagradas. Se procura no con actos morales, sino con ritos, aunque sí influye lo moral, por supuesto, era más una expresión ritual. Se procura, bueno, en las demás religiones, y ahorita nos centramos en Israel, pero según la fe bíblica, que cree que la creación es buena, la noción de pureza tiende a hacerse interior y moral. Ahí es donde se da este salto. ¿Sí? No es solamente el rito para sentirme puro, sino ya es también parte de la vida interior de la persona. Hay una pureza cultural que proporciona la aptitud legal para participar en el culto. Y esto es ya acercarse a lo sagrado. Hay que prepararse para acercarse al culto, para participar del culto. Incluye la limpieza física. Esto de la pureza incluye la limpieza física, alejamiento de todo lo que no es limpio, Deuteronomio 23:13, de lo que está enfermo o corrompido como los cadáveres. Eso es alejarse, eran estos signos de pureza. La pureza constituye también una protección contra el paganismo. De hecho, los botines de guerra eran destruidos. Esto en Josué 6:24, eran destruidos los botines de guerra. Ganaban una guerra y todo lo que se ganaba era destruido, según Josué 6:24. Los frutos de esta tierra pagana estaban prohibidos durante los 3 primeros años de la cosecha. Esto en Levítico 19:23. Los animales impuros, como los puercos, son impuros porque los paganos lo asociaban a su culto. Entonces, todos estos elementos eran signos de protección contra el paganismo, incluye una limpieza física, es pureza cultural, es la actitud, es la disposición requerida para acercarnos a lo sagrado. Aquí hay otro elemento, también la pureza reglamenta el uso de todo lo que es santo. No solamente es apartarse de lo que pudiera constituir impureza moral, sino la pureza reglamenta también el uso de todo lo que es santo. Todo lo que atañe al culto debe ser eminentemente puro. Entonces, lo sagrado y lo impuro deben ser igualmente intocables. No debe ser también tocable lo sagrado, como si estuvieran cargados de una fuerza temerosa y contagiosa. Éxodo 29:37. Entonces están como estos dos elementos. Lo sagrado tampoco lo toques, lo impuro tampoco lo toques, ¿no? Son fuerzas, es una fuerza que está allí, tremenda. Las fuerzas vitales, entonces, son fuente de bendición, son consideradas sagradas. Por ejemplo, la sangre, no se tiene que tener contacto con la sangre. Y bueno, ese es como un ejemplo de lo sagrado, de tampoco tocar lo sagrado. Las impurezas se borran con el lavado del cuerpo. Hay rituales, lavado del cuerpo, lavado de vestidos, con sacrificios expiatorios, y en el gran día de la expiación, pues se cargaba simbólicamente a un macho cabrío para enviarlo al desierto, para que se alejara con todas las impurezas del pueblo. Eso es en el gran día de la expiación. Es verdad que esta conciencia de mi disposición requerida para acercarse a las cosas sagradas, a las cosas de Dios, pues de ahí parte una fuerte disciplina moral, por supuesto, va a influir en lo moral. Y también estas expresiones de pureza salvaguardarán la fe
monoteísta, la fe en un solo Dios. O sea, hay que proteger, es un solo Dios y hay que proteger nuestra fe de todo lo que pudiera contaminarse. Esta era como un poco la función de estas leyes de la pureza. Son algunos elementos de la pureza que me llamó mucho la atención porque el Evangelio tiene mucha relación con el texto que les mencionaba anteriormente, esta discusión sobre la pureza y la impureza y cómo hay separación entre personas, entre pueblos, decir estos sí, estos no. Bien, entonces entramos al Evangelio y el Evangelio pues presenta este diálogo de Jesús con la mujer. Es Canaán, la oposición de Israel, Génesis 10:15, y vamos a ver cómo empieza a acercarse la mujer ya a Jesús, con algunos títulos. Jesús, hijo de David, que equivale al Mesías. Señor, de hecho repite varias veces, Señor, mi hija está terriblemente atormentada. A ver, mi hija está maltratada, terriblemente atormentada por un demonio. Y se sigue dirigiendo hacia Jesús como el Señor. Señor, ayúdame. De hecho, el gesto de postrarse es un gesto de humildad. El gesto de las migajas, de decir, bueno, es para todos. La forma en que responde Jesús revela tal vez las primeras posturas de las comunidades cristianas de decir, por exclusión, nosotros sí, ellos no, ¿no? Que es por exclusión. No está bien quitarles el pan a los hijos para dárselo a los perritos, como si hubiera una exclusión. Sin lugar a duda, esto puede reflejar un poco la batalla que también tenían las primeras comunidades cristianas, pues para irse centrando en esta nueva fe, en esta experiencia de seguir a Jesús. Sin embargo, ¿qué es lo que aparece en todo este texto? ¿Cómo podríamos descubrir entre la insistencia de la mujer, entre el silencio de Jesús, entre los apóstoles que dicen, bueno, atiéndela ya porque viene detrás de nosotros gritando? ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que rompe estas distancias? Es precisamente estos dos elementos que son los que resaltaría: la fe de la mujer y la bondad de Dios, la bondad de Jesús, que se va a reflejar en la multiplicación de los panes, que es la perícopa que sigue después de la mujer cananea, da de comer a 4,000, la multiplicación de los panes. Entonces es la bondad de Dios y la fe de la mujer lo que está al centro, lo que ayuda a superar este sentido de pureza meramente legal para pasar a una disposición nueva para acercarse a Dios. Y entonces encontramos aquí a la mujer que se acerca a Dios desde la fe. No es tanto ya desde la pureza, no es tanto ya desde mi conciencia de que yo soy puro, me acerco a Dios, yo ya cumplí, ya me acerco a Dios, sino a partir de lo que nos hermana a todos, que es el propio dolor, la fragilidad. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio, nuestro mal, ¿no? Nuestro mal, que a partir de ese mal va a aparecer este acercamiento a Jesús, una nueva disposición requerida para acercarse a Dios será desde mi fe, pues a partir de mi fragilidad. De hecho, la mujer sigue con este gesto humilde de decir, pues también los perritos aquí comen las migajas, como si se quedara en esa tesitura para decir, es el gesto humilde de reconocimiento, la actitud para acercarse a Dios pudiera sonar atrevida, de insistencia, pero es de una fe nacida de esta necesidad, de esta fragilidad, de esta vulnerabilidad. Era mujer, era cananea, era todos estos elementos que presentan a la persona vulnerable. Y también la respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Pues refleja la grandeza de la fe de esta mujer. Por esta fe que has tenido, que se cumpla, o sea, que la historia continúe, que la vida siga, que puedas seguir construyendo, que puedas seguir avanzando. Por esta fe que has tenido, cúmplase lo que deseas. No es la fe mágica, no es la fe de alguien que se acerca a alguien todopoderoso y le dice, cúmpleme esto y yo te lo cumplo, como si no hubiera ningún vínculo, ninguna relación. Esto de la fe grande, esto de la fe de la mujer, habla de esta disposición de la mujer
para acercarse a Dios. Y Dios que, vamos a decir, se engancha allí, se entrelaza este vínculo con la mujer y le responde. Qué grande es, mujer, por esto que has dicho, reflejas algo mucho más profundo que la legalidad, que la pureza. Y entonces estos serían como los elementos que yo podría aportar del Evangelio: la fe de la mujer, la bondad que desborda cualquier privilegio legalista, cualquier privilegio religioso, cualquier privilegio, cualquier cosa, la bondad de Dios y la fe como respuesta de la persona. Una fe incipiente podría ser, porque bueno, va conociendo a Jesús, ha oído hablar de él, le aclama, se postra, se reconoce ella, son todos estos gestos de fe. Entonces, por ahí podría ser algunos elementos de meditación. Muy bien, muchas gracias, Padre Jaime. Padre Miguel. Híjole, este es un texto de mis favoritos, porque yo considero este texto como un cambio de mentalidad de Jesús. Jesús, en su comprensión de su misión, era transformar los corazones de los israelitas para llevarlos a Dios en una nueva alianza, en una nueva visión de la alianza. Pero esta mujer cananea, yo le llamo la santa patrona de los paganos como nosotros, ¿no? Los paganos que venimos a la fe, y que Jesús en este momento cambia su punto de vista, ¿no? Si leemos con atención, Jesús le dice, no es lícito darle el pan a los perritos, sino a los hijos, ¿no? Y la mujer cananea responde, pero también los perritos comen del desperdicio que hacen los hijos del tesoro, ¿no? Del pan. Entonces, dices bien, Jaime, que esto está entrelazado también con la multiplicación. Es el pan verdadero, el pan que Jesús da de su palabra, de su cuerpo y de su sangre, que es la representación del mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz. Y entonces la mujer cananea habla del desperdicio, el desperdicio. No olvidemos que Mateo está escribiendo para la comunidad convertida del judaísmo, que es verdad, como lo dices, que en la comunidad estaba como dudando si los paganos entraban a esta nueva alianza o era propiamente de los judíos convertidos. Y entonces en la mentalidad de Jesús cambia la orientación. Jesús se da cuenta que el pueblo de Israel está desperdiciando el mensaje. Y entonces el desperdicio hace que otros lo aprovechemos. Esto no es nada más del pasado, no nada más de los israelitas que desperdiciaron y por lo tanto los paganos entramos en la fe, sino que es una situación permanente. Si nosotros desperdiciamos, otros lo van a aprovechar, otros lo van a aprovechar. El mensaje no tiene desperdicio. Los paganos, los que estaban como muy hechas a un lado del pueblo de Israel, son los beneficiarios del desperdicio del pueblo de Israel. Y si nosotros, los paganos que ya hemos sido bautizados, que ya hemos entrado a esta nueva alianza, desperdiciamos la palabra de Dios, desperdiciamos los sacramentos, desperdiciamos la reconciliación, desperdiciamos la Eucaristía. A mí me resulta muy interesante el analizar por qué la gente no comulga en la misa, por qué la gente está en el banquete sin comer. Y yo he visto que muchas personas tienen muy clavada la información antigua
de que hay que confesarse antes de comulgar. Y yo tengo un anuncio en mi parroquia que dice, no es necesario confesarse antes de comulgar. Si tienes pecados graves, confiésate. Si cumples el precepto de la iglesia, que es que confesarte una vez al año, puedes comulgar cuantas veces quieras, cuantos domingos quieras, con tal de que no tengas pecados graves. Si tienes pecados graves, confiésate. Pero hay una tradición, no sé si ustedes la perciben en sus parroquias, que la gente no se atreve a comulgar porque dicen que no están puros. Este problema de la pureza. Somos muy buenos judíos en vez de cristianos, ¿no? Pero los judíos desperdiciaron el alimento y a nosotros nos toca aprovecharlo. Yo siento que esta mujer, pues, es la patrona de los paganos que hemos venido a la fe, no siendo parte del pueblo judío, no es de raza, sino de una visión de fe. Esto me parece que es muy, muy importante para nosotros. Muchas gracias, padre Miguel. Pues yo quisiera comentar cómo en el texto yo descubro una actitud de Jesús que, como yo decía al inicio, a simple vista pudiera parecernos medio extraña, ¿no? Porque el texto nos va narrando cómo Jesús primero no le contesta, ¿no? No le contesta y por lo que dice el texto se ve que sigue caminando, ¿no? Pasa de largo, ¿no? ¿Y cuál será el escándalo que hace la mujer que los discípulos le dicen, ya atiéndela, ¿no? O sea, ya nos está molestando mucho, no nos deja, ¿no? Y vemos cómo la mujer insiste, hasta que, por así decirlo, acorrala a Jesús, ¿no? Todo lo que Jesús le decía, la mujer se lo contestaba. Y se lo contestaba demostrando la confianza y el convencimiento que tenía en Jesús. Entonces vemos cómo Jesús va provocando que la mujer, de una manera consciente y clara, vaya demostrando la fe que tiene en él. Y eso Jesús lo demuestra porque le dice, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. No le dice, tu hija ya está curada, ¿no? No le dice, ya no te preocupes, sino reconoce que su fe es muy grande y por consecuencia, si tu fe es muy grande, lo que deseas se va a cumplir, ¿no? Entonces, aquí Jesús, y yo quiero interpretar esto para nosotros, nos está diciendo que a veces las cosas que esperamos, que necesitamos, que pensamos que tengan que sucedernos, sí, solo sí se van a dar si ponemos nuestra fe absoluta en Jesús. Porque a veces puede parecer, ¿no?, de que nosotros queremos que pase algo y pues no sucede, al contrario, ¿no? Hasta pareciese que en lugar de suceder va a ir en nuestra contra. Entonces, aquí, queridos hermanos, nosotros tenemos que con toda confianza insistir, seguir insistiendo, y con esa fe, si realmente la tenemos, las cosas se van a cumplir. Entonces, aquí, como decía el padre Miguel, sí, yo creo que es la santa de los paganos y debería ser nuestro ejemplo de cómo tenemos que abandonarnos en la fe en Jesús. Y desde un principio, y lo decía el padre Jaime, esta mujer reconoce en Jesús al Mesías.
Entonces, fíjense cómo va hilándose todo. Ella reconoce a Jesús como Mesías y le pide que tenga compasión de ella. Incluso le dice que con muy poquito que le dé, con eso basta. A eso se refiere a las migajas, ¿no? A veces nosotros queremos como el pan completo. No, con un pedacito de pan nos basta y nos sobra. Yo por ahí vería esta reflexión. Padre Jaime. Pues sí, lo que comentaba el padre Miguel, esto de que somos buenos judíos, ¿no? Más que ser buenos cristianos. Sí creo que puede ser preocupante. Yo creo que juega el papel muchas cosas para que la mentalidad de ahora se esté moviendo en esa dirección, con mucha rigidez, no con fe, sino con mucha rigidez, con mucha preocupación, con mucha obsesión de ser perfectos. Sí se puede percibir a las personas buscando eso. Me atrevería un poco a decir, no tanto a experimentar la bondad de Dios como a sentirse bien de alguna forma porque se sienten agobiados. Entonces, sí hemos jugado un papel importante, pues todos, ¿no? Todos, de cómo hemos ido conduciendo o cómo hemos ido dirigiendo a las comunidades para que lleguen. Sí, sí es muy palpable esta percepción de centrarse en lo puro, y sí se pierde la oportunidad de un encuentro mucho más profundo, ¿no? Un encuentro de fe, ¿no? Se pierde, como que confundimos entre la fe y una vivencia religiosa muy efervescente, muy cargada hacia lo que yo hago, hacia lo que yo puedo hacer, hacia lo que yo me puedo proponer, hacia lo que yo puedo lograr, muy cargado hacia allá. Entonces, la experiencia de fe queda reducida pues a mi ámbito, a lo que yo de alguna manera quiero, busco y trato de alcanzar. Y entonces la confesión se ha vuelto, pues no una celebración de la misericordia, sino un espacio que forma parte, pues, pero muy cargado, un espacio donde la persona a veces no experimenta tampoco el perdón. O sea, pudo haberse confesado y regresar diciendo, es que se me olvidó esto, es que, y muy angustiado, muy angustiado. Entonces, sí, nuestros fieles están en ese sentido, en esa tesitura, y pues sí, es una gran tarea para nosotros el ir dimensionando lo mejor que se pueda qué significa la fe en Jesús, qué significa el comulgar, qué significa, sí, estos espacios sagrados, sí, los momentos sagrados, sin perder el dato de la fe, sin perder el dato del encuentro en la fe, porque si no, sí nos quedamos en una religiosidad y que puede ser puede enfermar, puede ser hasta patológico el asunto, y eso es dramático. Sí, sí. Padre Miguel. Yo quiero insistir en este cambio de visión de Jesús. Jesús tenía la idea de que el pueblo de Israel era la base de la salvación del mundo, ¿no? Los judíos, a través de los judíos iba a salvarse el mundo, la humanidad, pero los judíos rechazaron esta misión. Y entonces Jesús los trata de abrir nuevamente a esta misión que en el Antiguo Testamento se les había dado, para ser luz del mundo. Pero como siempre nos pasa a nosotros los seres humanos, cuando recibimos un encargo, nos sentimos poseedores del encargo. Y nos subimos al ladrillo y nos mareamos, ¿no? A mí me pusieron para cuidar la puerta y entonces aquí no pasa nadie, no pasa nadie. A mí me pusieron para cuidar la verdad y entonces yo descalifico a todos. Es decir, cuando nos dan un encargo de servicio, nos podemos obsesionar por el servicio y aprovecharlo para nosotros. Nos servimos del servicio más que servir al servicio, ¿no?
Entonces, el pueblo de Israel se fue haciendo en tiempos de Jesús un pueblo pues muy nefasto contra los otros pueblos. Se sentían privilegiados por Dios, se sentían escogidos por Dios, y entonces la elección que Dios les había dado en el Antiguo Testamento para hacer luz para las naciones, ellos se las aprovecharon para sí mismos. Se sintieron distintos y ofendieron mucho a los pueblos paganos. Pues era otra situación. Podríamos decir que era una situación de sobrevivencia, pero cuando Jesús llega a este mundo, el Hijo de Dios encarnado, predica la apertura de Israel a toda la humanidad, ser la luz para la humanidad. Y sus apóstoles fueron los privilegiados en entender en este sentido la apertura que Jesús estaba haciendo. Y el cambio de mentalidad de Jesús es descubrir que no tenía que pasar por el pueblo de Israel la salvación. Esto hace referencia también a la predicación de San Pablo. San Pablo es el apóstol que dice que no hay que pasar por la ley antigua, es decir, no tienen los paganos que ser circuncidados antes de ser bautizados, porque los paganos podemos pasar a la nueva alianza directamente del paganismo. No tenemos que pasar por la ley de Moisés y luego convertirnos al cristianismo, es decir, bautizándonos. La pugna de la comunidad primitiva era esa, un partido que hablaba con Pedro y los que lo rodeaban de que tenían que pasar los paganos primero a la ley de Moisés y luego al cristianismo por el bautismo, y Pablo que decía no, el bautismo es la única ley, la única alianza que nosotros tenemos que promover, ¿no? Gana Pablo en el concilio de Jerusalén, gana Pablo, la visión de Pablo, y entonces se lanzan los apóstoles a predicar el evangelio a los paganos, La comunidad de Mateo, históricamente, era una comunidad de judíos convertidos. Entonces a ellos les cae muy bien el anuncio de este cambio de mentalidad de Jesús. Esta mujer cananea, que es la que simboliza este cambio de mentalidad del desperdicio del pueblo judío. Por lo tanto, la nueva ley afecta a toda la comunidad sin importar la proveniencia, sin importar el origen. Y entonces esto es un cambio que nos beneficia a nosotros, los mexicanos. El evangelio llegó desde España, Jerusalén, Roma, España, México, Portugal, Brasil, sin tener ni rastros de sangre judía, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Históricamente, este es un parteaguas, ¿no? Es un parteaguas de la pureza que se mantenía en el pueblo judío, la pureza de la elección, de la pureza de la alianza, porque los judíos hasta la fecha piensan que la pureza es la garantía de la alianza, de ser amigos de Dios. Y entonces, pues esta pureza se cambia por la fe de esta mujer. Prácticamente digo lo mismo que dije, pero explicando un poco más ampliamente. Yo creo que muy interesante. No sé si quieran agregar algo más, ¿no? Podríamos seguir hablando no, claro. horas de esto,
Históricamente y culturalmente y religiosamente podríamos seguir hablando ahora sí, pero no queremos echarle a perder el día a nuestros amigos. Pues, queridos hermanos, esta es nuestra propuesta y como siempre, pues los invitamos a que tomen esta reflexión como un principio y ustedes pues puedan seguir reflexionando sobre esto, rumiando qué significa para ti esta transformación, esta nueva propuesta, este cambio que se dio entre los judíos, este cambio que se da en Jesús, pues puede significar muchas cosas para nosotros. Pues muchísimas gracias por vernos y escucharnos. Si les gustó este programa, les pedimos que donde está el pulgar hacia arriba le opriman clic, que hagan sus comentarios y nos dejan comentarios. Nosotros con mucho gusto los leemos y atenderemos. Y también les pedimos que compartan este video para que esta comunidad, pues poco a poco, con el favor de Dios, pues vaya haciéndose un poco más grande. Muchísimas gracias. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana y que Dios los bendiga. Gracias. Hasta pronto.